Bien, en esta oportunidad vamos a realizar el análisis del título prescrito número 2 de la convocatoria noviembre de 2020 de Teoría del Conocimiento. Entender algo implica poder responder a las preguntas de tipo ¿qué ocurriría si? Que se formulen al respecto. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? En primera instancia vamos a realizar la identificación de términos o conceptos clave de este título. De hecho, desde mi punto de vista hay 4 conceptos. El primero, entender algo. El segundo, responder a las preguntas. Tercero, ¿qué ocurriría si? Finalmente, ¿en qué medida está de acuerdo? Como dijimos en la interpretación del título 1, acá puede haber ciertas discrepancias u objeciones, puesto que algunos pueden considerar que los términos clave son otras palabras. No obstante, desde mi punto de vista, por términos claves se entiende aquellas expresiones que dan cuenta del sentido global del título prescrito. Por esa razón, para mí, los términos claves son estos 4 que estamos apreciando. Vamos a realizar la definición de estos términos de manera sucinta. Entender significa ser capaz de elaborar una suerte de estructura mental que puede ser sistemática o narrativa, para encontrarle sentido o hacerlo inteligible. Responder a las preguntas significa dar razones o justificaciones ante ciertas inquietudes o dudas. ¿Qué ocurriría si? Es una interrogante que hace alusión a una situación hipotética de probabilidades y regularidades. Finalmente, ¿en qué medida está de acuerdo? Hace alusión al nivel o grado de aceptación de una afirmación o hecho. ¿Cuál sería una posible interpretación de este título? En realidad pueden haber muchas interpretaciones, pero desde mi óptica creo que este título dice que entender algo significa tener la capacidad de responder a las preguntas de tipo hipotético como ¿qué ocurriría si? Esto hace referencia a la capacidad de explicar y comprender regularidades o probabilidades que acontecen en el ámbito de las distintas áreas de conocimiento. Pero sobre todo el título me pide expresamente tomar una postura con respecto a esa afirmación de conocimiento. Enfatizo esta parte. Sobre todo el título me pide expresamente tomar una postura con respecto a esa afirmación de conocimiento. Es decir, manifestar y fundamentar mi nivel de acuerdo o desacuerdo con la afirmación de conocimiento. Por consiguiente, la gran pregunta a responder en este título es esta. ¿En qué medida está de acuerdo con esta afirmación? Para poder responder esa pregunta del título prescrito, es importante ampliar nuestra comprensión o entendimiento o conocimiento sobre este término, ¿no? Entender. En un sentido global o general, por entender podemos definir como algo así, dar sentido a algo. Por otro lado, hacer inteligible algo. De manera más amplia, entender también implica fundamentalmente 2 cosas. Entender significa explicar, pero también significa comprender. Cuando nosotros hablamos de entender en el sentido de explicar, sobre todo nos estamos refiriendo a la naturaleza física, a la realidad física, es decir, al cosmos. Por tanto, nos estamos moviendo en el ámbito de las ciencias naturales. Y en las ciencias naturales, explicar algo es conocer las relaciones causales o regularidades que gobiernan la naturaleza. O sea, explicar significa la intelección de la naturaleza, entender a la naturaleza. Mientras, entender en el sentido de comprender hace alusión o hace referencia a las personas. O sea, comprender la subjetividad humana. Y por subjetividad entendemos creencias,
sentimientos, la vida mental, el estado mental de una persona, a la parte interna o a la conciencia del ser humano. En consecuencia, nos estaríamos moviendo en el ámbito de las ciencias humanas. Y comprender, entonces, en este ámbito de las ciencias humanas es el proceso de entender o hacer inteligible a un ser humano o a una comunidad humana, tratando de capturar algo de su subjetividad o vida mental. O sea, entender en el sentido de comprender significa la intelección de los seres humanos, entender al ser humano. Por consiguiente, en cuanto a la explicación, un poco para poder ampliar este asunto, etimológicamente podemos decir que explicar significa, entre otras cosas, desplegar, exponer, expandir, desenrollar un mapa, un pergamino. ¿Y para qué tenemos que explicar? Entonces, para poder hacer inteligible a la naturaleza con el fin de desplegar su estructura para reconocer sus elementos más básicos y constituyentes. Es decir, cómo está estructurado, cómo está ordenado la naturaleza. Eso sobre todo fue la preocupación en la época moderna. Teníamos que entender a la naturaleza porque eso significaba tener la capacidad de predecir o establecer hipótesis o anticipar una respuesta tentativa acerca del comportamiento de la naturaleza. Es decir, teníamos que fundamentalmente predecir a partir del conocimiento de la regularidad y de las causalidades de la naturaleza su comportamiento y de esta manera poder explicarlo a profundidad. Me explico mejor con este gráfico. Las ciencias naturales parte de un supuesto. Considera que el objeto de estudio de las ciencias naturales es una realidad ordenada, tiene una estructura y por tanto está compuesto de regularidades, de patrones, de causalidades. Y como está estructurado de una determinada manera, podemos explicar su comportamiento y de hecho ya en el saber antiguo se pretendía responder, por ejemplo, este tipo de preguntas. ¿Por qué es como es y no de otra manera la naturaleza o la realidad? Entonces los antiguos ya buscaban explicar a este cosmos, a esta naturaleza y dar razón o dar cuenta de la lógica y sentido de la realidad. Pero es en la época moderna, sobre todo, que encuentra mayor relevancia el concepto explicar, porque en la época moderna, sobre todo, lo que se va a tratar de responder es preguntas de tipo ¿qué eventos produjo este fenómeno? Y la pregunta del título, cuando dice ¿qué ocurriría si? Fundamentalmente está relacionado con este saber moderno. Porque responder esa pregunta supone determinar las relaciones causales, regularidades y patrones entre eventos físicos. En resumen, entender la naturaleza primero implica explicar, y explicar en las ciencias naturales significa conocer causas, conocer regularidades, como venimos enfatizando. ¿Y para qué tenemos que explicar la naturaleza? Para poder predecir, para poder pronosticar, anticiparnos o proyectar su comportamiento. Y como yo puedo predecir el comportamiento hasta cierto punto de la naturaleza,
Por tanto, yo puedo responder a esta pregunta, ¿qué ocurriría si? Sí podemos responder a esta pregunta. Y responder a esa pregunta supone explicar sus causas o la manera como se conduce la naturaleza. Por ejemplo, cuando alguien pregunta y dice, ¿qué ocurriría si hoy llueve? Entonces la respuesta sería, la tierra se mojará. Puedo dar esa respuesta con cierta certeza, con cierta probabilidad y objetividad, puesto que conozco o puedo explicar el comportamiento o la manera como se conduce la naturaleza. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del entender al ser humano, no necesariamente pasa lo mismo, puesto que comprender fundamentalmente hace referencia a hacer inteligible a un ser humano, a una comunidad humana, y eso significa tratar de capturar algo de su subjetividad o vida mental de ese otro sujeto de conocimiento. Pero al momento de capturar algo de la subjetividad del otro, no necesariamente perdemos la nuestra, ¿no? Sino que tratamos también de mantener nuestra propia subjetividad y vida mental. Comprender, por tanto, implica 4 cosas: compartir la perspectiva del otro, participar del punto de vista del otro, también significa ejercer empatía e imaginar cómo sería el otro en determinadas circunstancias. Simplificando todo lo dicho anteriormente, las ciencias naturales tienen la pretensión de explicar con objetividad el comportamiento de la naturaleza, mientras las ciencias humanas pretenden comprender el punto subjetivo o el aspecto afectivo del ser humano. Entonces, acá hay un contraste abiertamente, digamos, reconocible entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, puesto que cada una de estas ciencias hace referencia a los distintos aspectos de la realidad. En el caso del estudio del ser humano, tenemos que tener en cuenta que este tiene 2 componentes o 2 aspectos, el cuerpo y la mente. El cuerpo, el comportamiento de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, sí podemos explicar, incluso podemos lograr un conocimiento hasta cierto punto objetivo, podemos predecir, podemos encontrar regularidades en tanto que nuestro cuerpo es parte de la naturaleza. Sin embargo, cuando hablamos de nuestra mente, estamos hablando de la capacidad de comprender nuestra subjetividad. Y también estamos hablando de nuestra libertad o lo que otros autores llaman el libre albedrío. Por tanto, eso es impredecible porque no podemos conocer con certeza. Por ejemplo, si alguien pregunta algo así como, ¿qué ocurriría si una persona es encarcelada? ¿Puede haber una respuesta definitiva? No, pues. Puede haber 3 opciones o varias respuestas, entre ellas, por ejemplo, cuando una persona es encarcelada, puede resocializarse, puede volverse más delincuente o puede mantenerse igual. No podemos tener una certeza sobre esa respuesta. No es posible predecir como en el caso de las ciencias naturales, porque estamos hablando de la subjetividad humana de un ente que tiene o está dotado de libertad. Las ciencias naturales, sobre todo, hacen referencia a explicar, como ya enfatizamos, y las ciencias humanas fundamentalmente tratan de comprender. Sin embargo, entre la una y la otra hay una intersección y por tanto en esa intersección se encuentran una serie de disciplinas que al mismo tiempo tratan de comprender
y explicar su objeto de estudio. Es el caso, por ejemplo, de la psicología, de la lingüística, de la neurociencia, etc. Ahora pasemos a partir de estas consideraciones de los conceptos, del concepto de entender en el sentido de comprender y en el sentido de explicar. Ahora pasemos a este punto que es las preguntas de conocimiento. Las preguntas de conocimiento tienen estas tres características, tienen que ser generales, abiertas y tienen que girar en torno al conocimiento. También es importante enfatizar que las preguntas tienen que tener sentido, tienen que ser pertinentes, es decir, estar centradas o vinculadas al título. Algunas de las preguntas de conocimiento que podemos formular para este título son estas. Por ejemplo, ¿qué implica entender algo? Entender algo siempre supone responder preguntas de tipo hipotético. ¿Hasta qué punto es cierto que entender algo significa necesariamente responder preguntas de carácter hipotético? En aquellas áreas o temáticas donde no es posible responder a las preguntas de tipo hipotético, ¿significa que no entendemos? ¿Qué pasa en aquellas áreas o disciplinas de carácter cualitativo donde no necesariamente se responden preguntas hipotéticas? ¿Significa que no entendemos? ¿Eso es cierto? ¿Es un criterio válido y suficiente considerar que entender algo implica solo responder preguntas hipotéticas? Responder otras preguntas de carácter descriptivo, enumerativo o argumentativo significa que no entendemos. Entonces, estas son algunas preguntas que se puede formular para este título. No obstante, se puede plantear más preguntas, ¿ya? Lo que quiero que tengan en cuenta en este punto es que estas preguntas no solamente tienen en cuenta estos tres aspectos de una pregunta de conocimiento, sino que en cada pregunta se ha incorporado o se ha utilizado los términos o conceptos clave del título con la finalidad de que estén centradas y no desvinculadas del sentido del título. Ahora pasemos a la situación de la vida real. Una situación de la vida real siempre tiene que ser específica, concreta y que pueda responder estas preguntas, ¿no? Esa situación donde ocurrió, cuándo pasó, a quién o a quiénes le pasó. En consecuencia, es importante evitar ejemplos hipotéticos, imaginarios y generales. Ese tipo de ejemplos está absolutamente prohibido en un ensayo de teoría del conocimiento. Y claro, las situaciones de la vida real pueden hacer referencia al ámbito del conocimiento personal, así como al del conocimiento compartido. Aquí tenemos una situación de la vida real un poco para entender acerca de las implicancias del título 1, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca de los síntomas del COVID-19, podemos hacer la pregunta: ¿qué ocurriría si alguien tiene estos síntomas? Y lógicamente, la respuesta es obvia. Es más, esto lo podemos validar a través de una prueba molecular. Entonces, en el caso de porque el virus es un, digamos, fenómeno natural, es un evento físico, por tanto, sí podemos predecir su comportamiento, puesto que ha sido estudiado cómo, digamos, cómo se comporta, cómo se conduce. Entonces, si alguien me preguntara, o alguien preguntara, ¿qué ocurriría si alguien tiene estos síntomas? Entonces, ya hay una respuesta. Esta persona ha sido contagiada, esta persona ha sido infectada. Por ejemplo, tenemos este caso, como también tenemos millones de casos, porque son millones las personas que se han contagiado, ¿no? Pero acá tenemos una situación concreta de Boris Johnson, que es el primer ministro de Gran Bretaña, que dio positivo, incluso llegó a la unidad de cuidados intensivos. Finalmente pudo curarse, ¿no? Sin embargo, tenemos una segunda situación donde no necesariamente podemos responder esa pregunta, por lo menos en el sentido de las ciencias naturales. Esta noticia lo he recogido de RPP Noticias,
cuyo titular dice: un hombre atacó a martillazos a su esposa e hijos y luego intentó suicidarse. He recogido este ejemplo puesto que está muy relacionado con mi experiencia o conocimiento personal, puesto que el autor de este lamentable hecho fue un amigo mío del colegio. Por eso para mí ha sido significativo hablar de este punto para un poco ampliar la comprensión del título. Entonces, este amigo de colegio fundamentalmente se caracterizaba, por ejemplo, por tres cosas. Era una persona introvertida, pero era una persona deportista y también religiosa. ¿Y qué llevó, digamos, o qué motivaciones o qué razones tuvo para cometer este macabro hecho? Pues no podemos explicar, no podemos responder. Es más, en una parte del texto, el periodista, por ejemplo, escribe esto, ¿no? Dice: hasta el momento se desconoce qué llevó a Espinosa Hostos a cometer este crimen. Por tanto, si alguien preguntara, ¿qué ocurriría si una persona es introvertida, deportista, religiosa? ¿Significa que todos van a terminar en esa situación? Pues no. Cuando estamos hablando del ser humano, cuando estamos hablando de la subjetividad del ser humano, no podemos responder con exactitud, no podemos explicar de manera, digamos, amplia, no podemos tener certeza, no podemos tener objetividad con respecto a los motivos o razones que llevó a esta persona a cometer este lamentable hecho. Entonces, el ser humano, por ser o por estar dotado de libertad, es impredecible. Yo puedo comprender al otro, ponerme en el lugar del otro, ser empático, ¿no? Tratar de capturar el punto de vista del otro. Pero eso no significa que yo tenga necesariamente la capacidad de poder explicar por qué esa persona actúa de una o de otra manera. Por consiguiente, a diferencia de un evento físico natural, el ser humano está dotado de libertad, está dotado de intencionalidad, ¿no? Por todas las razones que he expuesto, que he mencionado, yo estoy parcialmente de acuerdo con la afirmación del título. En el caso de las ciencias naturales, pues sí, entender implica responder a la pregunta de tipo ¿qué ocurriría si? Entender en el sentido de explicar. En ese caso sí, efectivamente significa responder o a la capacidad de responder. Mientras, en las ciencias humanas, no necesariamente entender significa responder, ¿ya? Porque como mencionamos, en las ciencias humanas entender sobre todo hace referencia a la capacidad de comprender, y comprender al otro no significa que yo tenga suficientes capacidades de poder explicar el comportamiento de una persona. Por esa razón es que yo estoy parcialmente de acuerdo con la afirmación de este título. Finalmente, para terminar esta breve presentación, tenemos aquí las respuestas, comentarios o argumentos de algunas personas que, digamos, intervinieron en la publicación que hicimos en la página de Investigación y Teoría del Conocimiento en el Facebook. Y hay respuestas y comentarios muy interesantes. Por ejemplo, una de las personas menciona ante esta pregunta y dice: no estoy de acuerdo. Tú puedes entender el funcionamiento de algo, por ejemplo, un sistema, pero entender cómo funciona un sistema no necesariamente significa que podrás predecir todos los efectos de variables externas sobre dicho sistema.
Esta es una buena explicación, un buen caso que merece una mayor reflexión. Por otro lado, esta otra persona, Yanina, afirma, considero que evaluar un entendimiento a partir de resoluciones casuísticas es una forma parcial de conocimiento, no total, ya que se inclina más hacia lo hipotético y de ahí no pasa. Solo se invita a un aspecto deductivo. El entender algo incluye algo más, que es la experiencia de un valor o sentido sobre lo que se experimenta. Eso también es otro punto de vista interesante. Y así tenemos varios comentarios, reflexiones por aquí. Les invito a leer cada uno de estas perspectivas, lluvia de ideas. Asumo que les va a servir mucho para explorar, comprender y analizar los títulos. De esta manera doy por finalizado esta presentación acerca del título prescrito número 2. Muchas gracias.